Hola, buenas noches, son noches aquí. Donde quiera que estés, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sabemos que lo puedes ver a cualquier hora. Estamos en Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía. Este es nuestro podcast. Te presento nuevamente a Joanita. Si es que no has visto nuestro podcast anterior, te invitamos a que vayas a él y puedas verlo. Estamos compartiendo un libro que se llama Viviendo más allá de lo posible. Y la intención de este podcast es que te sientes a tomar un café con nosotros y podamos nutrir nuestra fe juntos. ¿Por qué café lleva fe? Una, pues porque la palabra café lleva fe. Pero por otro lado, porque un café, cuando te reúnes con un café, con amigos, con conocidos, con tus pastores, con hermanos en Cristo, puedes ir alimentando tu fe también. Entonces, vamos a aprovechar este libro para poder seguir alimentando nuestra fe. Y vamos a leer nuevamente, pero esta vez el capítulo 1. Tenemos un invitado especial que se los vamos a presentar enseguida. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 y enseguida invitamos o hacemos pasar a nuestro invitado, ¿sí? Esperamos que disfruten de este podcast. El capítulo número 1 se llama La verdadera prosperidad. Dice así como introducción al capítulo: el dinero es un instrumento que puede comprar todo menos la felicidad y pagar su pasaje a cualquier lugar menos al cielo. Todo lo que esté en sus manos es una semilla. Todo lo puesto en las manos de Dios es una cosecha. Antes de que Marta y yo nos casáramos, vivía en México soltero sin dinero, sin un carro decente o una casa propia. Durante una temporada de escasez, vivía en la parte de atrás de una pequeña y pobre casa en Veracruz, con un amigo que estaba apenas comenzando en el ministerio. Ambos estábamos llenos de celo por Dios y de una fe sencilla que confiaba en Él para nuestra siguiente comida. Una señora cristiana que vivía en la vereda de enfrente, en una casa humilde, parecía rica comparada con nosotros. Tenía piso de mosaico, gallinas que le suplían de huevos y un cerdo que vendería en el mercado en algún momento. Esta señora nos invitó a quedarnos en su pequeña casa por 2 meses, mientras viajaba lejos del pueblo, haciéndonos una oferta que no podíamos rehusar. Si ustedes alimentan a los pollos y al cerdo y pagan la cuenta de la luz, pueden vivir en mi casa. Mi amigo y yo la habíamos pasado mal por tanto tiempo que la casita nos parecía un hotel de lujo. Allí había una pequeña estufa de queroseno, y una recámara con una cama matrimonial. Teníamos gallinas que nos suplirían de huevos, una estufa para cocinar nuestra comida y un piso de mosaico sin astillas. Esto era un lujo. Después de unos días nos dimos cuenta de que había un pequeño problema en todo este escenario. Para empezar, aunque nuestra amiga tenía varias gallinas, solo una ponía huevos, pero el mayor problema era saber dónde lo hacía. Cada día la gallina entraba por la puerta de la cocina con gran ceremonia y cacareando con fuerza pasaba por la sala, doblaba hacia la derecha y entraba a la recámara. Ahí se subía en la cama y ponía su huevo. Estábamos durmiendo en su nido. Después de algunos días de observar esta extraña ofrenda ceremonial, me harté. Con escoba en mano, me la encontré cuando estaba por la puerta y le anuncié: señora gallina, hay una nueva administración. Tendrá que encontrar otro lugar para poner sus huevos. Y así lo hizo. Pero en el proceso escondió su nido, lo que significaba que no habría más huevos para el desayuno. Por encima de todo esto, el cerdo resultó tener un apetito insaciable. No solo ya no tenía huevos en el desayuno, sino que también nuestros gastos de operación habían aumentado. Nos encontrábamos alimentando gallinas que no ponían huevos, soportando financieramente a un cerdo gordo y pagando la cuenta de la luz. Nuestro pobre presupuesto no alcanzaba para que comiéramos los dos. Eran tiempos difíciles. Un día la gallina apareció en nuestra puerta. Rápidamente aproveché la situación y le dije: señora gallina, le pido disculpas. Usted vivía aquí antes que yo llegara. La casa es suya. Pase, por favor.
Así lo hizo y tuvimos nuestros huevos de nuevo. Después de un tiempo, llegamos al final de nuestro inventario de frijoles, los cuales seguramente eran muy viejos, de tiempos inmemoriales, porque podía uno hervirlos todo el día y aún así seguían duros como canicas. Manuel y yo nos turnábamos para cocinarlos, aunque no estoy seguro para qué, porque al final seguían duros y desabridos. Uno de los días que me tocó cocinar, los puse en la estufa. Mientras hacíamos, nuestras oraciones diarias, Manuel y yo oramos con tanto fervor que se me olvidó que los tenía hirviendo en la estufa. Un olor a quemado llenó la casa y caí en cuenta de que había quemado los últimos que nos quedaban. Me parece que el Señor quiere que ayunemos hoy, le dije a Manuel. Traté de animarnos, diciéndole lo fácil que sería ayunar al no tener comida en la casa para tentarnos. Pero de nada servía querer cambiar la historia. Estábamos sin comida. Unas cuantas horas después, alguien llamó a la puerta. Una de las mujeres del vecindario, que nunca había hablado con nosotros, estaba en la puerta con tamales y elotes. Para ambos fue como un banquete del cielo. Hay una ventaja en estar escaso de fondos. Ayuda a lubricar las rodillas para orar. Ambos estábamos aprendiendo lecciones acerca de Dios y de cómo sobrevivir, apoyados solamente en su fidelidad. Ninguno cambiaría esas experiencias por nada. Manuel, que no hablaba inglés cuando lo conocí, asistió a la Escuela Bíblica de Los Ángeles y tiempo después obtuvo su maestría en Alemania. Aprendió 7 idiomas y regresó a su tribu nativa, los indios totonacas, a construir una escuela y un instituto bíblico. Recientemente Marta y yo predicábamos a esos mismos indígenas y vimos el tremendo impacto que la vida de Manuel tuvo en ellos. Él fue un ganador de almas que viajó por todo el mundo y ganó miles de convertidos para Cristo. Cuando murió hace algunos años, había dejado su marca no solo en México, sino también más allá de sus fronteras. Si Manuel o yo hubiéramos buscado el tipo de prosperidad que algunos definen como prueba de la bendición de Dios, carros nuevos, casas cómodas y grandes cuentas bancarias, nos hubiéramos perdido la gran aventura de un llamado para toda la vida. Siempre he dicho que si el dinero es nuestra razón de vivir y si medimos nuestro valor por lo que tenemos y no por lo que damos, entonces no tenemos ninguna razón de vivir, a menos que nuestra meta sea buscar primero el reino de Dios. No tendremos metas que merezcan nuestro tiempo ni nuestro esfuerzo. ¿Cuándo sabrá usted que tiene suficiente dinero? Conozco a gente adinerada con un complejo de pobreza. Este complejo no consiste en una falta de fondos, sino más bien en una actitud del corazón. Una persona que acumula y acapara por el temor a que le falte en el futuro, está viviendo atada por el temor de la pobreza. Si uno constantemente se preocupa de perder aquello que hoy no necesita, muy probablemente lo perderá. Si estás ahorrando para una mala temporada, prepárese, porque le va a llegar. Si duda de la fidelidad de Dios para proveerle, Satanás le robará la paz y su confianza en Dios. El estar atados a nuestras posesiones y cuentas bancarias a tal grado que no podemos soltarlas, jamás podrá compararse con el estilo de vida abundante y desbordante que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Por otro lado, hay gente que vive con ingresos muy reducidos, pero aún así son ricos en la fe de que sus necesidades serán suplidas. Estas personas tienen una confianza activa y dependiente en Dios, en que Él va a suplir el dinero para las cuentas que se acumulen cada mes y para poner comida en la mesa. Como un beneficio adicional a una fe regularmente ejercitada, uno tiene que superávit que les preocupe. Sus vidas son sencillas y fructíferas. ¿Quién diría que está prosperando? De todas las bendiciones recibidas, la mayor riqueza que Marta y yo tenemos son nuestra familia y amigos. Puedo testificar que conozco gente que ha abrazado un estilo de vida de confiar en Dios para sus necesidades y dar el excedente. Están haciendo proezas para Dios y haciendo también un impacto en las naciones de la tierra. No solamente están viendo cómo sus sueños se realizan, sino también están viendo a Dios suplir en abundancia para otros a través de sus vidas. Cuando Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir,
Se está refiriendo a cómo nos creó. Unos adoradores como Él. Dios siempre le prosperará con un propósito. Él desea que bendiga a otros. John Maxwell cuenta la historia de un escritor francés muy popular que fue a la India a bucear información para un nuevo libro, que después se convertiría en un éxito de ventas. Sus escritos lo habían hecho rico y cuando llegó a la India lo hizo en su Rolls Royce. Cuando vio la pobreza y miseria, se encendió en él una pasión por hacer algo al respecto. Ahora divide su tiempo entre escribir, recabar dinero y donarlo para ayudar a los pobres en sus necesidades. En el anverso de sus tarjetas de presentación tiene escrito: todo lo que no se da, se pierde. La riqueza por sí misma nunca ha hecho feliz a nadie. Se dice que el millonario John Rockefeller dijo una vez: he ganado millones, pero nunca me han traído la felicidad. La verdadera prosperidad es conocer a Dios íntimamente como nuestro proveedor para dar todo lo que necesitamos. Es dormir por las noches sin necesidades omníferos y despertar en las mañanas a posibilidades ilimitadas. La prosperidad es un estilo de vida que no se aferra a lo temporal, sino que constantemente da lo que es imposible retener a largo plazo. Es poder ver cómo nuestros dones, talentos e influencia se multiplican y crecen, como mi amigo Manuel, que partió de este mundo dejando a una multitud de creyentes que conocieron a Cristo por medio de la vida que él vivió. Así es. Y bueno, como decíamos en el podcast anterior, una de las cosas más importantes es que entendamos que aquello que el Señor nos da para poder compartir no solamente se trata de dinero, ¿verdad? A veces se trata de tiempo, a veces es el poder llevar a una persona a su casa, el poder poner un granito de arena para que otro pueda ver la mano de Dios en medio de la necesidad. Y por ello es que invitamos a nuestro hermano. Nuestro hermano es un ejemplo de fe. No tenemos mucho tiempo de conocerlo, pero siempre hemos visto la disposición que él tiene pues para apoyar a otros, para detenerse cuando alguien tiene necesidad, para prestar su vehículo, bueno, invitar a alguien y llevarlo a su casa o moverlo a algún lugar cuando hay necesidad. Incluso en algún momento escuchaba que recorrió una larga distancia para ir por sus pastores, incluso estando ya en el lugar a donde estábamos llamados a trabajar. Y a veces no entendemos eso y decimos, pues, ¿por qué tendríamos que hacer algo así? Pero es parte del servir a Dios. Cuando nosotros entendemos que se lo damos a Dios, pues lo hacemos con gozo y nuestro hermano es un ejemplo de ello. Hermano Guillermo, si nos acompaña. Les presentamos a nuestro hermano Guillermo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con mis hermanas, mis hermanos. Es una bendición poder transmitir esto porque es algo que podemos nosotros a lo largo del tiempo poder pues explicarlo de alguna manera para las personas que ya tienen tiempo, los que van empezando, incluso para los que estamos ya experimentados de alguna manera, por así decirlo. Es bueno retroalimentarnos de esa fe. ¿Ven? Amén. Y ciertamente, hermanos, yo creo que Dios nos llama a un servicio, Dios nos llama a que crezcamos, a que tengamos fe, a que podamos desarrollar lo que Dios nos ha dado día a día. Y una de las cosas, bueno, pues es esto, realmente. El poder ver a Dios más allá de lo imposible, ¿verdad? Porque pues nosotros tenemos límites, hermanos. Sabemos que nosotros, pues Dios nos ha creado con una capacidad a cada uno. Y pues a veces no tenemos la capacidad de desarrollarlo al 100. Nos limitamos nosotros mismos porque los temores, por los miedos, porque qué tal el temor al fracaso, al que no salga bien. Pero pues si Dios tiene el control de todas las cosas, pues Él es el que nos da la pauta para hacerlo, para que nosotros podamos crecer a la medida de lo que Él nos ha llamado. ¿Amén? Amén. Yo tengo una experiencia muy bonita con ustedes, hermanos, con usted. La hospitalidad, la calidez con la que nos recibieron cuando los visitamos, y de verdad que esa forma impacta en la vida de los demás. Nosotros cuando los visitamos, nos acompañó mi tío. Él nunca se ha acercado a la iglesia o
nunca ha tenido como contacto, ¿no? Pero él se quedó sorprendido y nos decía, su hermano, el hermano, Ajá. de verdad que mi respeto, su calidez, dejó en su vida un impacto de su forma de ser, que muchas personas o la mayoría de las personas no tenemos, y que lo hace usted de corazón, porque se siente ese cariño con que usted lo hace, inclusive que regresaron para recibirnos, que todo lo que hicieron, el hermano que dejó de trabajar también por acompañarnos, por llevarnos a visitar, para nosotros también fue fue muy grato. Fue muy grata la experiencia que ustedes nos dieron cuando nosotros fuimos para allá. Gracias. Y eso es parte del amor de Dios, que usted tiene para compartir, para hablar también para hablarnos de Dios, para mostrarnos a través de su calidez. Como decíamos, aquí en el libro dice, no solamente es dar dinero, sino que es dar el tiempo, porque tomó tiempo que estuviera con nosotros, a lo mejor dejó de trabajar, dejaron de hacer cosas por acompañarnos, por llevarnos, por recibirnos, y esa calidez, la verdad es que nosotros cuando regresamos, de verdad que todos, o sea, fue como y yo tuve la oportunidad de compartirlo con personas que habían sabido que tomé esos días de vacaciones. Nunca había conocido a personas tan hospitalarias como ustedes. Gracias a Dios, hermano. Pero es parte de esos dones que Dios nos da, que Dios nos regala y que quiere compartir y que comparte hacia los demás. Y yo creo que es un punto muy importante, ¿no? El ser hospitalarios, porque a veces podríamos ir con la gente y querer hablarle del Señor y no estar siendo realmente eso que deberíamos ser. Nosotros lo platicábamos, ¿no? Sí. A nosotros, tanto a Joanita como a mí, tenemos algo muy, muy en común que no es bonito. Tenemos muchas cosas muy agradables en común, pero hay algo en particular que nos cuesta mucho trabajo, aunque aparentemente seamos sociables. Claro. No somos muy amigables, no somos muy hospitalarias, no somos muy dadas a ello. Y el Señor, pues en este tiempo nos está llevando a ello. El Señor, de una o de otra forma, nos invita a ello. Exacto. Y aunque de momento puede ser como incómodo para nosotras porque no estamos acostumbradas, el Señor nos pone en las situaciones necesarias para que nosotros podamos ser una extensión de su mano, y entonces ver que realmente hay un deleite en el poder ser como Él. Y yo creo que es algo muy importante porque, como decías tú, tu tío no conoce del Señor, pero al poder tener contacto con nuestros hermanos, mi hermano Guillermo, su esposa, mi hermana Mari, al poder ver cómo ustedes han sido hospitalarios, claro, se crea en él esa chispita de decir, yo quiero un poquito de lo que tienen ellos, ¿no? ¿Qué es eso que tienen ellos? Y al final, pues, ¿qué podemos decir? Es el Señor, sí, ¿verdad? Es el Señor. Y quisiéramos, hermano, pues que nos contara de alguna de las tantas experiencias y esas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en ustedes. Hace unos días estaba acá con nosotros y nos compartía acerca de cómo el Señor dio un lugar para Chiconcuac, por ejemplo. Claro que sí, hermanos. Mire, para los que me estaban viendo, hermanos, los que me conocen pues saben que radico en Guadalajara, pertenezco a la iglesia de Filadelfia, y algún tiempo por ahí del 2007-2008 tuve oportunidad de venir de Guadalajara al Estado de México, a Texcoco, a una misión que dejó el hermano Hugo Zafra en la calle del Mamut. La gente se quedó, hermanos, y se carecía. Gracias a Dios por la vida del hermano Silverio. Ojalá llegue este podcast a él. Un abrazo, hermano, si nos está viendo, lo aprecio en mi corazón. Sabe que desde que fui soltero siempre lo aprecié y llegué con mi esposa, con el hermano, ¿verdad? Entonces el lugar de Chiconcuac, Torrefuerte, era un lugar que se contemplaba en una cochera. En una cochera. En eso entonces yo tuve un trabajo de repartir refresco. Yo repartía refresco por ahí de la colonia Las Joyas en Chiconcuac en el año 2008, y el dueño, un señor al que le vendíamos nosotros refresco, llamado Don Juan, yo me asomé a través de su tienda y vi un patio grande, y yo le comenté al señor que qué bonita casa tenía porque su pasto era muy amplio, ¿verdad? Su patio era muy amplio. A mí siempre me ha gustado mucho el pasto, me ha llamado mucho la atención el área verde, como si fuera un campo de fútbol. Me gusta como para tener una casa así tan grande llena de pasto. Entonces me llamó la atención
Y yo le comentaba a don Juanito, le decía, qué bonita casa tiene, oiga, qué padre. Dice, estoy vendiendo porciones de terreno. Entonces yo le comenté, le dije, oiga, ¿y si me vendería un pedazo? Y ciertamente él me dijo, sí, sí te vendo. Realmente puedo vender nada más, no el que está pegado a la entrada, sino hay un pasillo y te quedas con el segundo, te lo vendo. En ese entonces yo corrí, me entusiasmé y le comenté al hermano Hernán Payo y a la hermana Marina, hermana, hay un terreno que me ofrecen y bueno, se quedó tratado. No voy a decir que yo lo traté, que yo lo compré, no. Fui el medio que Dios utilizó, me trajo de Guadalajara para contactar a esta persona y yo escuchaba en ese entonces a muchos hermanitos que era imposible. Era imposible para... Es un reto, hermanos. Es un reto para todos y cada uno de nosotros el poder ver esta dimensión, este gigante llamado terreno, una adquisición monetaria alta para nosotros. A veces vivimos al día, ¿no? Es entendible que uno dice, bueno, si no tengo para comprarme un carro, pues ¿cómo voy a comprar un terreno? ¿Verdad? Bueno, eso es parte de que nosotros podemos ver a Dios a través de ello. Toda la gente que me conoció en ese entonces, en ese lugar, en Texcoco, en Chiconcuá, yo le compartía la palabra de Dios. A don Juan yo le compartí la palabra de Dios. Él le agradaba. Yo le comenté que a lo mejor el lugar sería precisamente para una iglesia. Él me dijo exactamente, nada más, bueno, pues hay que tratarlo. Yo me tuve que regresar a Guadalajara, hermana. Me tuve que regresar a Guadalajara porque, bueno, pues es mi lugar de habitación. Pero dejé el contacto entre el hermano Juan y los hermanos que se quedaron. Hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegó al hermano Carlos Cepeda y la hermana Norma, me dan la noticia de que ya tenían en adquisición el terreno, ¿verdad? Y digo, pues gloria a Dios porque, bueno, me siento parte como que de esa semilla de fe que un día brotó y nació en un pensamiento, ¿verdad? Nació en un pensamiento, yo no siendo un congregante activo de esa iglesia, tuve el deseo de tener el deseo de que eso se hiciera realidad. Entonces cuando yo empiezo a ver que el hermano ya tienen la posesión del terreno, pues me da gusto porque mi hermano que radica ahí, tengo un hermano en Texcoco, me dice, oye, ¿qué crees? Que el lugar pues ya lo hicimos como un tabernáculo. ¿Por qué? Porque tenemos el terreno y como ya debíamos de habernos salido del lugar donde nos prestaban, que era un estacionamiento, tuvimos que venirnos así. Entonces ahora rentamos una lona. Entonces cada domingo, hermanos, cada domingo vivía la experiencia que vivió el pueblo de Israel, esta iglesia. Y si alguno me está escuchando sabe que lo que le digo es verdad. Hubo quienes montaban el techo de la iglesia como si fuera un toldo para fiesta. Se montaba el altar, se ponían las sillas, se ponía la música, la batería, todo se montaba en la mañana para el servicio de la mañana y de la tarde. En la tarde se terminaba, se desmontaba todo y quedaba el terreno vacío. Entonces yo al ver eso decía yo, ay Dios bendito, los días de lluvia, cómo lo ponen con lluvia. Gracias a Dios por el hermano César, por el hermano Margarito, por el hermano Luis Alfredo, por la hermana Toñita, que están ahí en Chiconcuá. Gracias a Dios por ellos. Ahora son congregantes del hermano Elías, ¿verdad? Un saludo, hermano, si nos está viendo su iglesia, Torrefuerte en Chiconcuá, en Las Joyas. Ese lugar hermoso, cuando yo lo veo, me da mucho gusto ver lo que ya lo tenían. Entonces yo voy constantemente a Guadalajara, regreso y paso y veo el lugar. El hermano Bertín fue partícipe de ello, un hermano que conoce y trabaja la albañilería. Mucha gente, hermanos, esto es en todos los lugares y en todas las partes del mundo. No todos tenemos la visión de... Muchos hermanos no desearon hacerlo con el corazón, por el reto era muy difícil, ¿verdad? Era muy difícil, pero dentro de ella había unas flamitas encendidas de fe que decían, yo quiero hacerlo, y yo quiero hacerlo. Y cada vez que yo venía de Guadalajara a Texcoco,
siempre veía el avance, el avance, el avance. Y tuve el gusto de tener al hermano Sergio Salazar y la hermana Laura Robles en ese lugar. El hermano Cruz Martínez los entregó a mi esposa y yo. Estuvimos el día que fueron entregados ellos, estos pastores. El hermano es un hombre de mucha fe. Quienes lo conocen y saben, el hermano es un hombre que tiene dones de sanidad. Y él siempre se acercaba a mí y me decía, hermano Memo, yo quisiera que pusiéramos esta iglesia de pura piedra. Hermano, quisiera que todos me entendieran lo que yo veo. Hermano, yo veo aquí mucha piedra, veo mucho espacio, podemos hacer algo impresionante. Hermano, era de verdad desayunos casi todos los días con él y me deleitaba estar escuchando algo sobrenatural de alguien que yo no lo conocía bien. Pero su fe, su palabra, su convencimiento, me decía a mí que algo había en él. Y eso empezó a encender mi vida de una manera especial. Al grado de que un día fue invitado él a la iglesia de Huejutla a un evento de sanidad y milagros. Y cuando llegamos a Huejutla, Hidalgo, en la iglesia, vimos a la entrada del pueblo una pancarta que decía, Jesucristo operando con poder. Trae a tus enfermos y todo eso. Entonces yo realmente vi y dije, Dios bendito, ¿a dónde? ¿Qué es lo que va a suceder? Uh-huh. Entonces yo tenía a mi lado a una persona que tenía y tiene la fe sobrenatural. Porque yo vi gente enferma de SIDA sanar en una noche. He visto gente levantarse en silla de ruedas. Soy testigo de ello. Gente que al otro día de la campaña de sanidad y milagros en Huejutla se hacía el evento y al domingo ya estaban las almas que recibieron y fueron sanadas, dando su testimonio en la iglesia de Huejutla. Cuando el hermano Abdías y la hermana Clarita eran ancianos gobernantes de allá. Ver eso me llena mi corazón de fe y poco a poco, a lo mejor el hermano Sergio Salazar no tuvo la dicha de poder ver lo que él quería en el momento. Pero los hermanos que fueron llegando después a la iglesia, empezaron a construir de una manera que dejaron la iglesia al día de hoy hermosa. Wow. Hermosa, hermano. Porque a nosotros nos tocó después de que ya dejaron de poner las lonas, se bardeó, se pusieron techo de lámina, de cartón, y pues usted sabe, hermano, la gente avienta las piedras, se perforan, se metía el agua y todo. Entonces se pensó, y fue lo mismo, hermano, un reto para todos. Mucha gente se fue por eso, mucha gente se enojó con Dios, pero había flamitas prendidas de fe que decían, sí se puede, hermano. Yo soy el que quiero ver ese milagro. Yo no pertenecía ahí, hermana, pero vi esa iglesia. Y ahorita, en la actualidad, es un milagro esa iglesia. Y lo vi, yo digo, me da gusto porque, bueno, fui partícipe de ello, ¿verdad? Sí. O sea, me siento como, por decir, no orgulloso, pero sí completamente satisfecho de decir, bueno, pues también puse mi granito de arena, sí, al menos. Y sé que eso pues puede suceder en cualquier momento que uno lo decide. Así es, y es que la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la demostración de las cosas que no se ven. Uh-huh. Entonces, si nosotros lo esperamos, podemos cerrar nuestros ojos, imaginarlo y saber que ya está hecho, no de manera física a lo mejor, pero podemos tener la convicción de que el Señor puede hacerlo. Sí, porque si el Señor pone en nosotros la visión de algo, hablo de nosotros, sus hijos, todos sus hijos, si pone la visión en sus hijos, el Señor da las herramientas para lograrlo, sí, en todos los aspectos, así como lo hizo en la iglesia de Chiconcuac, así como lo ha hecho en muchas otras iglesias. Estamos seguros de que Nazaret va a poder tener esta experiencia también, poder ser partícipe de esto en el momento. Sí, hermana. Amén. En el momento en el que el Señor lo quiera. ¿Por qué? Porque eso es la fe. Escuchaba, bueno, de lo que platicábamos y usted nos compartía acerca de lo que le dicen sus pastores, que si usted quiere ver algo, tiene que cerrar los ojos. Yo lo pensaba en estos días y yo decía, sí es cierto, porque si nosotros vemos con nuestros ojos físicos, o sea, puedo meter mi mano a la bolsa y decir, bueno, tengo
tengo unos cuantos pesos y unas deudas y unas muchas deudas, ¿no? O tengo unos cuantos pesos y muy poca capacidad, o lo que puedo hacer, nuestros dones, ¿no? Pues mis salsas, las salsitas las vendo en tanto, pero pues cómo voy a hacer para comprar una iglesia con salsitas, ¿no? Y llegar a esos números. Pero cuando nosotros realmente cerramos nuestros ojos y nos damos cuenta de que no es ni con mi capacidad monetaria, ni es con mi fuerza, ni es con mi poder, sino como lo dice la palabra del Señor, es a través de su fuerza, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad en este momento? Pues que no tenemos recursos monetarios, y que para Nazaret, estando en el lugar en donde estamos, pues es muy complicado, ¿no? Sabemos que los terrenos aquí son carísimos y muchas cosas así, y podríamos quedarnos, no, pues es que los terrenos son muy caros, o sea, a lo mejor si nos fuéramos a otro lado, allá muy lejos, podríamos, más arriba. o más arriba, ¿no? Podríamos encontrar, pero aún así sigue siendo caro, ¿verdad? Pero cuando nosotros cerramos nuestros ojos y recordamos justo que el Señor es dueño del oro y la plata, Aleluya. cuando recordamos que lo ha hecho en otros Bendito su lugares nombre, santo. y que Él es fiel en cumplir sus promesas siempre, porque todas las promesas que Él nos ha dado en algún momento, Él las ha cumplido. Sí, y hay otras tantas promesas que estamos en la espera de ello, y así como el Señor lo ha hecho en este tiempo con la promesa de una iglesia para Nazaret, que al final es para Él, no es ni para nosotros como pastores, ni es para cada uno de los integrantes, no, es una iglesia para Él, y nosotros vamos a poder disfrutar de ello, sí, pero es de Él. Entonces yo estoy segura de que pues Él se va a encargar de poner todos los recursos y todo lo necesario. Claro que sí, hermano. Y qué importante poder ver pues todo esto que el Señor va haciendo en otros lugares, lo que el Señor va haciendo también en nosotros. Y que nos inspiran también. Y algo que decía el hermano, habla de lo sobrenatural. Y en este libro que nos habla el hermano también nos decía que es ver más allá de lo posible, es algo sobrenatural, algo que nosotros, que nuestros ojos no lo pueden ver, y que a veces, y como dice, también es un reto, porque también es un reto creer. A veces no creemos o nos cuesta trabajo creer. Sí. ¿Será posible? No lo hará. Y a pesar de que Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida y ha hecho milagros, o sea, a veces aún así es difícil todavía creer, y todavía dudamos del poder de Dios, de lo va a hacer, no lo va a hacer, Claro. lo vamos a ver. Pero este testimonio que nos comparte y este libro, la verdad es que a mí también me ha edificado mucho, porque es eso sobrenatural. Y yo le compartía a la pastora, yo sí quiero probar de eso. Claro. Yo sí quiero probar eso, y sí quiero conocer a Dios de esa forma, en la que ha hecho muchos milagros en mi vida, ha hecho muchas cosas en mi vida, pero en esa área que es un área, pues de nuestras finanzas, en donde Él puede venir, sanar nuestras finanzas, pero además de eso, mostrarnos esa parte de Él. Porque a veces, hace rato escuchaba justo un podcast acerca de las finanzas en Dios. Decía, nosotros como cristianos creemos, o venimos a la iglesia o tenemos muchos años, pero esa parte de mi dinero, o sea, es como de, no tocamos ese tema, ¿no? O sea, como a lo mejor sí cumplo con dar mi diezmo, pero hasta ahí. Se ha convertido en un tema tabú, el dinero. El dinero, exactamente. Polémica. Sí. Polémica fuerte. No vemos más allá como de, Señor, yo quiero estar bien contigo, pero no solamente en ciertas áreas, sino en todas las áreas de mi vida, y eso incluye el área financiera. Entonces, eso como que no lo vemos, o lo hacemos como a un lado, o lo, como que no, a veces no cachamos que Dios es en todas las áreas. A veces vamos escondiendo unas áreas que pues que no nos gusta tanto que nos toquen, ¿no? Como es el dar. Pero pues estas experiencias que nos comparten, hermano, son muy gratas escucharlas. Sí, hermano, fíjese que una de las cosas que últimamente, pues Dios ha sido bueno con nosotros. Nuestro pastor actual nos dice que es traer de lo invisible a lo terrenal, de lo material a lo espiritual. O sea, es nosotros cerrar nuestros ojos y traer de donde no se ve a lo que se ve. Porque
cuál va a ser el fin de nuestra historia, cómo vamos a contar nuestra historia. Realmente sí es delicado platicar de dinero, de finanzas, más de una situación cuando se propone pues edificar algo para Dios, ¿no? Para Dios. A veces ya se vuelve como algo como... Puede pensarse vulgarmente como hasta agresivo, ¿no? O sea, es que ya es lo mismo, ¿no? O sea, ya se siente agresivo hacia la persona. Pero qué bendición tan grande es de verdad que Dios, el Señor Jesucristo, venga y nos encuentre trabajando, haciendo lo que realmente hemos venido a esta tierra a hacer. Porque inconscientemente nos enamoramos. Le decimos, no, yo me voy con el Señor, pero amamos lo que tenemos, o sea, amamos y nos duele desprendernos de lo poco que tenemos sin saber que eso poco es el principio de algo mucho. O sea, simplemente dice el Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si entendiésemos esa porción de que en lo mucho le somos fiel, nos dice el Señor que en lo mucho somos fieles. Y realmente, ahorita en la actualidad, ¿quién tiene una casa propia? ¿Quién? A lo mejor muchos de nosotros tenemos casa propia, a lo mejor muchos no tenemos casa propia, a lo mejor muchos rentamos una casa. Y puede ser un obstáculo difícil de decir, pues primero yo y luego Dios. Sí, exacto. ¿Por qué va a ser Dios y luego yo? Pero es la condición de Dios, la que Él quiere probar nuestra fe. Porque al final, pues todo esto se va a quedar. Así es. O sea, al final el Señor suena la trompeta y se queda la obra de lo que trabajamos. O sea, simplemente es el Señor probando nuestros corazones antes de que Él venga para ver qué tan fieles somos a Él, no solamente de palabra, sino de acción, de meter acción en la mano. O sea, como decía él, orando y con el mazo dando. O sea, orando y con el mazo dando. Creo que tenemos nosotros en el camino crucificado, creo que tuvimos una líder impresionante que no solamente abrió una iglesia. Creo que para mí, la hermana doctora Graciela Esparza tuvo más de 500 casas de ella, por así llamarlo, que abrió con el trabajo por su fe con otros hermanos. No que estén a nombre de ella, sino digo, para mí yo he escuchado de Abraham, que era el hombre más rico, mucho ganado, 500 yuntas, vacas, todo eso. Job, he escuchado. Pero también nosotros en nuestra actualidad hemos visto personas cercanas como ella que con su fe se movió mucho. ¿Y cuántas iglesias de nosotros aquí en la Ciudad de México no hay como en diferentes partes de la República? Entonces digo, simplemente es activar nuestra fe, es depositar nuestro corazón en Él y desprendernos tantito de aquello que es un reto del don dinero, ¿no? Sí. Porque es difícil, hermanos, es muy difícil. Ahorita en la actualidad, tengo dinero, me siento seguro. No tengo dinero, esa es la realidad en todos. Esa es una mentalidad que está entrando a nuestras iglesias de una manera, incluso yo lo he llegado a nombrar que no es pobreza. A veces nos volvemos miserables, por así decirlo, sin agraviar a nadie. Pero a veces teniéndolo, lo limitamos para lo que pudiera ser. Y a veces no es tanto todo lo que tengas, porque Él no nos pide que vendamos lo que tenemos, sino que formemos para dar lo nuevo. Si me dijera a mí, oye, vende tu casa para construir, quizás sí, me está tocando algo personal, me está pidiendo a mi Isaac, ¿no? Tengo que sacrificar lo más amado, pero creo que no lo hace de esta manera el Señor. Nos da todavía el privilegio de decir, trabaja, confía en mí, pruébame. Malaquías 3:10 dice, probadme, pruébame, y yo abriré las ventanas de los cielos y vaciaré y derramaré de toda bendición hasta que sobre y abunde. Entonces dice, probadme, dice Jehová de los ejércitos. Pruébame. Entonces yo creo que muchos hermanos nos falta probar quién es realmente el amo y el dueño de nuestra vida, el amado.
Sí. Nos hace falta mucho amor por esta área. Yo creo que cuando logramos entender que todo es de él, porque a veces decimos, pues es que yo lo he trabajado, yo he hecho esto, he hecho aquello, me he sacrificado, me he desvelado, me he desmañanado, me ha costado a mí, ¿no? Y han sido mis fuerzas, pero a veces no nos damos cuenta que es por él que estoy completo, es por él que me levanto cada mañana, es por él que no estoy enfermo, es por él que salgo a trabajar. Y en sus parábolas él habla de cómo él nos llama a ser mayordomos realmente. Entonces cuando entendemos que todo lo que tengo, cada parte de lo que tengo es de él y que solamente soy su mayordomo, entonces puedo disponer de lo que sea, así sea lo más simple o lo más grande, y decir, pues es tuyo, tú me lo prestaste y lo estoy usando en este tiempo, pero al ser tuyo, porque tú eres el dueño y yo solamente soy tu mayordomo, y me es útil y me sirve, y te lo agradezco porque, Señor, me permites usar tus bienes, pero realmente es tuyo y vuelve a ti. Pero muchas veces pues nos hemos aferrado tanto a esto, y hablando de justamente del creer, recordé ahorita una cita que está en Marcos 9, 9 a partir del 14 y en adelante. No la voy a leer toda, pero sí les quiero compartir un poquito acerca de que estaban riñendo los apóstoles, y entonces el Señor les pregunta, ¿por qué están discutiendo? Y responde uno de la multitud, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Y respondió él, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Porque pues el Señor habla de esto, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar aguantando nuestra falta de fe y nuestra incredulidad? Y va más adelante y pues pide que le traigan al muchacho, y entonces en el verso 21 dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, otras veces en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y esta cita me fascina por lo que dice, porque muchas veces una parte de mí dice, pues es que sí creo que Dios lo puede hacer, pero es clave, porque él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, hay una parte de mí que sí cree, pero por favor, si tú conoces mi corazón y sabes que queda en mí otra parte que está dudando, o que tiene miedo, o que todavía no tiene la plena convicción de lo que tú puedes hacer, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces tenemos un nombre que es sobre todo un nombre en el cual podemos ser salvos aún de nuestra incredulidad, ¿sí? Y entonces el Señor, yo estoy muy segura de que todos estos ejemplos que nos deja en su palabra es para que nosotros tengamos conciencia de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. No solamente la intención era que sanara al muchacho, ¿sí? Porque a veces podríamos quedarnos con que, bueno, el Señor sana al muchacho. No solo era el sanar al muchacho, sino el hacer crecer la fe de su papá, ¿sí? Entonces es importante, pues, el milagro que el Señor puede hacer, que el Señor puede darle una iglesia a Nazaret, que el Señor puede dar ya un lugar estable para Nazaret, pero también lo que el Señor quiere es que crezcamos. En el proceso nos está invitando a crecer, y yo sé que en el proceso pues no solamente nos hace crecer a nosotros, sino, por ejemplo, yo estoy segura de que en todas esas maravillas que usted ha visto, hermano, en otras iglesias, pues el Señor también le ha invitado a crecer y ha aumentado en fe, ¿verdad? Sí, hermana. Fíjese que otra de las cosas que pues no es fácil, hermana, no es fácil, porque uno comprende que, bueno, todos venimos de situaciones diferentes, ¿verdad? Todos tenemos el llamado al servicio de diferente manera. No todos nos habla Dios igual. La manera en que Dios acercó mi vida a Él fue a causa de la muerte de mi padre, ¿verdad? Yo le comentaba hace un rato, vengo de una familia de violencia intrafamiliar. Vengo de una familia idólatra.
vengo de familia alcohólica, vengo de familia de que buscaban gente con hechiceros y todo eso. Y al final es una maravilla que me encuentre aquí en este tiempo, ¿no? Porque hoy puedo voltear a ver y digo, ¿dónde estuviera mi vida? ¿Dónde estuviera todo lo que el Señor me ha permitido ver en este último tiempo? Con esta disgregación de iglesia que hubo. De momento vino el enemigo a titubearnos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde me dirijo? Aquí o allá. No sabíamos nosotros. Pero esa es una de las maravillas del Señor, que viene y nos hace sentir que Él está ahí. Que Él está ahí, que no nos ha dejado hasta el día de hoy. Dice Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Él está con nosotros. Él ha hecho cosas maravillosas en mi vida, en la de mi familia, en la de mis hijos. Somos una familia bendecida espiritualmente. Quizás no económicamente como quisiera, ¿no? Pero no me ha dejado el Señor un día sin comer. No me ha faltado la salud. He tenido salud suficiente. He viajado, me ha permitido la vida. He tenido accidentes fuertes. Y estoy aquí, hermanos. Estoy aquí. La verdad es una bendición para mí el poder testificar que Cristo es verdadero, que Cristo es real, que Él es el motivo de la existencia de nosotros. Y lo vuelvo a repetir, es desarrollar nuestra fe a tal manera que la gente se convierta de los milagros sobrenaturales que nosotros, porque la gente hoy en día quiere ver para creer. Pero yo le decía hace un tiempo a unas personas que me señalaban por buscar a Cristo. Entonces yo volteé y le dije, es fácil señalarme y no me molesta que lo señales. Lo que me molesta es que no veas lo que veo, sin ver. Porque tú para ver, para creer tienes que ver. Pero nunca me has preguntado a mí si yo veo lo que creo. ¿Y sabes cuál es mi manera de ver? En lo sobrenatural, en los milagros. ¿Y sabes cuál es el mayor milagro? Hasta pasarte un vaso de agua. Porque si el Señor no quisiera, ni un vaso de agua te pudieras pasar. A veces queremos los milagros muy grandes, pero el milagro está desde la vida. Desde que el Señor dice, vive, vives. Sopló aliento de vida para darnos. ¿Por qué? Porque quiere experimentar en nosotros cosas maravillosas, hermano. Sí, amén. Entonces, realmente, así como estas cosas, también a mí me impactó un testimonio del hermano Sergio Salazar, cuando él estuvo de pastor en la iglesia de Roca Eterna, en el Sol, de un terreno que estaba enfrente, de haberlo comprado en 3.5 millones de pesos. Es bueno. O sea, dice, hermano, ¿usted cree que no voy a hacer iglesia en Chiconcuá cuando venimos de comprar un terreno grande? O sea, yo en realidad dije, wow, en verdad, nunca había visto a una persona que tuviera tal fe. Era como él nadar en contra de la corriente, porque todos nosotros dudábamos de lo que él veía. Yo decía, bueno, pues ¿qué está viendo este hermano, no? O sea, ¿qué es lo que él está viendo que yo no lo alcanzo a ver? O sea, ¿qué ven los pastores con esa fe que uno no alcanza a ver? Y sabe, hermano, a veces en vez de ser bendición, a veces nos volvemos piedras de tropiezo y desanimamos, nos colgamos encima de ellos para desanimar. Cuando debiéramos de animar, de orar, de confiar, poner nuestra confianza plena en Él. ¿Por qué, hermano? Porque el mayor milagro fuera de hacer una iglesia para Cristo, somos nosotros mismos, el milagro hecho realidad. Sí, amén. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el Señor lo que quiere es probarnos de verdad la sinceridad honesta. Que seamos verdaderos para con Él, si queremos estar con Él, si deseamos estar con Él, tenemos que crecer a la fe de la que Él tiene. Y si Él pone una carga, si Él pone una visión, si Él pone un deseo o pone algo, es porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Así Es porque sabe,
Dijo, quiero una iglesia. Bueno, ¿cómo? Bueno, dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas. Hay otra personita que ojalá y pudiera ver este podcast, sabe, la hermana Lupita Aguilar. La quiero mucho, la aprecio, ella sabe. 16 años con ella de mi pastora. Una mujer llena de fe. Grande, llegó a un lugar donde no había nada, ni una alma. Modificar un lugar que estaba en ruinas totales. Ruinas. La iglesia de Miramar, para quien conoce Guadalajara, Miramar, por ahí escuché alguna vez que había un libro de ese lugar en la escuela bíblica. Porque tiene una historia ese lugar. Miramar. No sé a qué se refiera con historia, pero cuando llegó la hermana decía que ella iba a modificar todo. Y es una mujer llena de amor, llena de fe, que sola, sin esposo y sin congregantes, sacó una iglesia adelante. Gastos, reparación, modificó la iglesia porque fue impresionante, hermanos. El baño de la iglesia tenía que ella bajar bastante, tenía que bajar escaleras y caminar, la iglesia es muy profunda y hasta allá tenía que lavar ropa la hermana y bañarse hasta allá. Salir de bañarse y caminar todo un patio y subir ya estando grande la hermana. Para nosotros 25,000 pesos sin congregación era un reto y queríamos hacerle un baño a la hermana arriba en su segundo piso, para que tuviera su lavadero, su baño y todo. Hermano, y fue un reto porque usted puede decir 25,000 pesos, sí, pero para nosotros era muy difícil. Era muy difícil. Entonces se logró. Hermano, así de sencillo es la fe cuando uno quiere activarla. Simplemente nada más es ver a través de la fe de Él, del Señor. Y pues no creo que no sea tan duro o que sea tan difícil el poder decir yo quiero participar de esa bendición. Quiero ser parte de ese libro que se escribió de cuando se estuvo haciendo ese edificio, un ejemplo. O cuando se adquirió el cimiento, todo lo que se empezó. Quiero que porque dice la palabra de Dios que todo está siendo escrito en las memorias de Jehová. Así es. Y eso es lo que quiero que se escriba de mí al final de mi historia. De ver esas maravillas tan grandes, tan poderosas, porque de eso es lo que hablamos. De eso es a quien servimos, a un Dios poderoso, un Dios grande. No podemos encapsular a un Dios en algo tan pequeño, cuando es inmenso. Entonces, hermanos, sí es difícil para nosotros, viéndolo carnalmente. Pero si nos agarramos del que es dueño de todo, del oro y de la plata, hermano, creo que hasta salimos ganando. Sí. ¿Verdad? Así Porque es. el que no tiene fe, viendo el milagro de esto, cualquier cosa en su vida que venga, será como añadidura. Así Pero, es. hermano, ahorita que lo menciona, pensaba, o sea, la fe es, como decía, es algo que puede ser como tan sencillo de decir, sí la tengo y sí está, pero realmente también puede ser algo muy difícil realmente de creerlo, aunque digamos que lo creemos, porque como cristianos regularmente decimos, tengo fe, Claro. o mi fe está en Jesús, pero cuando vienen retos como esos, entonces nuestra fe no es como nosotros realmente lo pensábamos, ¿no? Se limitan nuestras posibilidades, ¿no? Ajá, o la limitamos a Claro. nuestras posibilidades. A lo mejor porque creemos o pensamos, o sea, y ciertamente, o sea, si lo vemos, como decíamos, números, pues no nos alcanza, no lo tenemos. Y limitamos nuestra fe hasta ahí, hasta lo que nosotros creemos y nosotros pensamos. Pero si la depositamos realmente en Dios, en Jesús, realmente se abren las puertas de los cielos y es cuando vienen los milagros y cuando vienen y Dios hace las cosas y levanta y es algo que puede ser muy sencillo o muy complejo, lo entiendo así, porque lo limitamos a nosotros, pero si lo depositamos en Dios, o sea, sabemos que las cosas van a suceder. Claro. Así es. Sí, y como dice la palabra, al que cree, todo Todo le le es posible. Y pues yo creo que nos vamos a quedar con esto, si les parece bien. Sí. Sí, al que cree, todo le es posible.
Entonces, quisiera preguntarte a ti que nos estás viendo, ¿qué es aquello de lo que en algún momento estuviste dudando en tu vida o te costó trabajo creer y el día de hoy lo estás viendo? Porque es importante que lo compartas con nosotros, porque también nuestra fe es alimentada a través de aquello que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, por favor, escríbenos, por favor, deja tu comentario. Estamos en Facebook, en @conocer su nombre, estamos en YouTube también, de la misma manera, conocer su nombre, y somos Café Lleva Fe, para que nos sigas acompañando en cada uno de los podcasts que vamos a estar subiendo, con la intención de que tu fe crezca, pero también la nuestra. Sí, porque nuestra fe está cimentada no en lo que nosotros podamos creer o esperar, sino en aquel que para el cual todo es posible. Ese Dios de imposibles, ese Dios que puede hacer todo posible, en Él está nuestra fe. Y por qué no compartir esa chispita, como decía el hermano, son esas pequeñas flamas de fuego que a veces son imperceptibles, pero si está ahí esa pequeña porción de fe, es importante que podamos compartirla con otros. Sí, entonces esperamos sigas disfrutando de este podcast. Dios te bendiga, un gusto estar contigo, que estén muy bien y hasta pronto. Bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte.